Déjame compartirle esto por acá antes que me pregunten. Su nombre es Antonio Quintana Bonachea. Dice, me gusta la filosofía de la vida y los temas de crítica social. En eso, digamos que nos parecemos un poco, mi amigo Antonio. Cayó en mis manos un artículo titulado Cobardes, que se publicó en el periódico Granma del pasado 29 de abril. Y tiene una ilustración muy curiosa. Un gatito con un pie de foto que dice, cuando estaban en Cuba, y un tigre con un pie de foto que dice, fuera de Cuba. El texto cataloga de cobardes a aquellos cubanos que dentro de la isla no se atrevían a criticar el gobierno y fuera de ella lo hacen con entera libertad. Este es un discurso que vende mucha gente en Cuba y uno de los ataques predilectos de los cibercombatientes. Cuando tú estás en Cuba no hablabas y hablas fuera de Cuba, es decir, eres un cobarde. Vamos a empezar analizando esta parte. Bueno, y los valientes, porque esto que estuvimos poniendo hace un ratico, José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, esa gente estaba en Cuba y gritaron en Cuba. ¿Por qué el periódico no habla de estos valientes? Hay que ver en realidad quiénes son los cobardes, porque esos que se esconden atrás de un policía, atrás de un boina negra, atrás de un periodista o atrás de un ejército para atacar, esos son los verdaderos cobardes. Los policías, los periodistas, los ministros, los dirigentes de Cuba son los grandes cobardes que se esconden tras todas esas organizaciones para atacar y destruir al mismo cubano. Cabe entonces cuestionarse, ¿por qué los ciudadanos cubanos de este país no se sienten en libertad de expresarse como lo hacen en cualquier otro país? Y la respuesta es muy simple, porque en este país criticar al sistema tiene un costo generado. Mira lo que dice Peter Rodríguez. Y los 1065 valientes que sí hablaron. No, y podemos hablar de más. Podemos hablar de Eduardo Payá, podemos hablar de Laura Boyán, podemos hablar de las damas de blanco. Podemos hablar de muchísimos valientes, perdón si se me olvida alguno, porque podemos hablar de toda la historia, de todos los que en algún momento lucharon por la libertad de Cuba. Eso sí eran leones, lo que ustedes se escondían detrás de ese ejército para reprimirlo. Ustedes son los verdaderos cobardes. Ese es un tipo de cobarde que tenemos en Cuba también, que son los dirigentes. Vamos a seguir. Respuesta represiva que puede ser explícita o solapada. Y no es que yo apruebe todo lo que se hace y se dice por allá, porque hay muchas cosas que atentan contra la moral y el prestigio del movimiento opositor interno, cosas tan evidentemente perjudiciales que me atrevo a asegurar que son ejecutadas o incitadas por agentes del gobierno radicados en el exterior. Es lo que te digo, toda esa agenda de la cobardía, de que venga a gritar para acá, todo eso es una manera de callar al que una vez sale de Cuba y alza la voz. Que ojo, que no son todos. Mira qué tan grande es la cobardía, que en menos de un año han salido de Cuba casi 300.000 cubanos. A eso súmale casi 30.000 que han llegado a este país por el parol humanitario. Mira tú cuántos cobardes no alzan la voz, salieron huyendo de Cuba, fíjate, es decir, vamos a llamarle valientes, esos son los valientes, los que alzan la voz desde afuera. Por ejemplo, yo soy un cobarde. Todos esos 300.000 cubanos que salieron huyendo de Cuba, porque saliste huyendo con el rabo entre las piernas, pagaste tremenda cantidad de dinero, atravesaste no sé cuántos países, esos son los valientes, esos son los que no alzan la voz. Que la infiltración de agentes es uno de los modus operandi más efectivos y frecuentes de este sistema. Sin caer en paranoias excesivas, es una realidad incuestionable que el fusilamiento de la reputación, como le llama Giovanni Sánchez, es una práctica muy frecuente. Cobarde. Mira, ahora que lo mencionó él, Giovanni Sánchez, en Cuba. Esa es una leona. Mónica, Camila Costa, la periodista en Cuba. Hay que ver quiénes son los cobardes. Es un artículo incompleto, porque solo habla de los cobardes de allá y olvida que intencionalmente a los cobardes de acá, porque si algo sobra de este lado, son los cobardes de la otra cara de la moneda. Y no me refiero al ciudadano que vive su vida sin meterse en nada, sin opinar, sin reclamar, absorto en su propia sobrevivencia. Ese es un derecho incuestionable de cualquiera. Yo me refiero a los verdaderos cobardes que ha generado esta sociedad,
Aquellos que guapean como tigres a sus semejantes en una cola, en cualquier lugar y se vuelven gatitos inofensivos cuando aparece la policía. Los policías también son cobardes, hermano. Los policías son cobardes porque actúan con la complicidad del gobierno y siempre actúan en manadas. Cuando están solos, cuando no tienen orientación, se convierten en gatitos. Y eso está comprobado en todas las protestas a lo largo de la historia. El 11 de julio tú veías a los policías como gatitos, no sabían qué hacer. Mientras no tienen orientación, mientras no son mayores en número, son gatitos, son cobardes también. Aquellos que vociferan a voz en cuello su protesta por los servicios de los cuentapropistas y pagan sumisamente precios abusivos y maltratos en las tiendas estatales. Aquellos que hipócritamente alaban a los que detestan y denigran a quienes interiormente admiran. Aquellos que sintiéndose amparados por el sistema, por el cargo que ocupan o por el uniforme que visten, agreden de palabra y de obra a quienes piensan diferente. La gran mayoría de ellos se escondió en sus casas el 11 de julio, mordiéndose las uñas con nerviosismo y pensando dónde esconderse o qué pretexto buscar para justificar su deleznable comportamiento anterior. Y eso es lo que yo le he dicho siempre a todas las personas. Cada vez que alguien me pregunta, este señor lo tiene tan, pero tan claro que no sé si ahora mismo darle un abrazo. A veces la gente me está preguntando recomendaciones y este señor se lo tiene dicho ahí. El 11 de julio no había que ser valiente. Era el día que estaba esperando todo el mundo en Cuba. Todo el mundo siempre te dice, tengo ganas de que se forme algo para allá, para tirarme para la calle. Ese día fue el 11 de julio, caballero. No había que ser patriota, no había que ser opositor, no había que ser nada. Era el momento del pueblo de Cuba. Ese era el momento. Entonces, es lo que dice él, ahí es donde salieron a flote los verdaderos cobardes. Entonces, cuando usted quiera saber de alguien, usted mire para esa fecha, sobre todo algún personaje público, dígase músico, cantante, influencer, y lo que sea. Vaya a esa fecha, busque sus redes sociales y vea lo que hizo y va a ver que en esa fecha no hay ni una publicación. Esa fecha para muchas personas públicas en Cuba es como si no hubieran existido, no pasaron, no sucedieron. Es decir, el año calendario de muchas de estas famosas y cubanos que nosotros, no sé por qué, bueno, yo no me incluyo, seguimos el 11 de julio del 2021, su calendario ese año no tuvo julio. Si saltaron de junio para agosto. Hagan la tarea y busquen. No le crean a alguien que si está difamando de uno, que difamando del otro. Busque los momentos clave. Busque 27 de noviembre. Busque asalto a San Isidro. Busque protestas de Nuevita. Busque ahora mismo las protestas de Caimanera. Y se va a dar cuenta quién de verdad tiene un compromiso con la libertad de Cuba. Y no es hacer un video, que ayer tenía una conversación con un amigo, no es hacer un video, es compartir, es darle un me gusta, es subir un post, es decir, estoy en contra de la injusticia. Una cosa así tan pequeñita como esa. Pero en ocasiones ni eso. Déjame seguir. Dice Diana, el 11 de julio salieron los que quisieron, la mayoría se encerró. Cerraron sus redes sociales mucho y después salieron a estar dando una explicación. Pero eso no te lo tengo que decir yo, eso te lo está diciendo este señor. Y por último, yo pienso que el peor de los cobardes de acá es el periodista, que teniendo el deber de informar con inmediatez al pueblo sobre lo que acontece en este país, prefiere hacer el papel de marioneta que mueve la boca, pero no es quien habla. Muchas gracias. Yo creo que está perfecto. Por eso es que te atacan con ese argumento. No gritaste en Cuba, no puedes gritar afuera. Eso es lo que ellos necesitan. Porque ahora mismo nosotros tenemos acá en Estados Unidos alrededor de, no sé, 1 millón de cubanos valientes. Ese millón de cubanos, fíjate, que ya vivía aquí en la Florida o que vive fuera de Cuba, que son valientes, más los 300,000 que vinieron huyéndole. Esas personas que son valientes, que no hablan de la dictadura, esas personas tienen familia en Cuba. Esas personas que no hablan mantienen a su familia en Cuba y le dicen a su familia en Cuba que se queden calladitos. Eso es lo que le conviene a esa dictadura. Mientras toda esa familia esté viviendo así, a los ricos, mientras todos esos valientes que están aquí sigan callados, que es lo que le conviene a esa dictadura. ¿Tú crees que la familia de esa gente, pon tú 300,000, pon que por cada uno un familiar, son 300,000 familias más o cubanos que están en Cuba, que no van a protestar, que no se van a tirar a la calle, que no les interesa porque están viviendo bien, porque su familia es tan valiente que vive fuera del país y no habla, no alza la voz? Entonces,
¿Tú crees que a la familia de esa gente le interesa? No le interesa. Y es más, los llama y le dice, ni te meten nada de eso, que esto no es tu problema. Esos son los valientes que quiere la dictadura. Esa es la agenda, ese es el objetivo. Ahí es donde está encaminado todo el trabajo que ellos hacen digamos, con los emigrados de Cuba, por llamarlo de esa manera. Entonces yo prefiero ser de los cobardes, fíjate tú. Yo estoy en el equipo, me gusta estar en el equipo de los cobardes, de los gusanos que no se van a callar. Y gracias por lo que ha dicho acá este señor. Síganlo en su página, que creo que hace un trabajo espectacular.